Bien, versículo 18 al 20, hermanos. Primera de Pedro, como les dije antes, versículo 18 al 20. Yo voy a leer desde el verso 17 solamente, pero vamos a tratar de cubrir en el tiempo que tenemos del 18 al 20, pero para entender el contexto. Dice así el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense qué interesante esa traducción, hermanos, porque la lenguaje actual dice, fíjense, pues en el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. Una interesante traducción de la Escritura. Nosotros sabemos, hermanos, a la luz del testimonio que nos dan las cartas del Nuevo Testamento, que la iglesia del primer siglo sufrió persecución, mucha persecución. De hecho, eso fue necesario para que se expandiera y fluyera el Evangelio. Lo hemos visto en más de una ocasión allí en el libro de Hechos. La iglesia sufrió persecución, la iglesia sufrió calumnias, rechazo por causa de Cristo, no solamente en el primer siglo, sino desde que la iglesia fue establecida. Aún en nuestros días, más allá de la comodidad o del confort que podamos tener nosotros, sabemos que hay cristianos que aún hoy siguen sufriendo persecución y rechazo por la causa de Cristo. Pedro escribe esta carta, curiosamente, a gente que está padeciendo y está sufriendo por el Evangelio. Y lo que intenta hacer Pedro es animar a estos creyentes a que permanezcan firmes. Él está recordándoles, él les recuerda el sufrimiento del creyente, no forma parte de algo extraño, no es un accidente, ni siquiera es algo provocado esencialmente por el ser humano en sí, sino que el sufrimiento forma parte del plan de Dios. ¿Por qué? Va a decir Pedro, porque Cristo mismo sufrió injustamente. Por su sufrimiento nosotros vamos a padecer, dice la Escritura. Nosotros vamos a vivir lo mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo, pero también aprendemos que los sufrimientos en la vida de Cristo no fueron derrota, sino que fueron un camino trazado por el plan de Dios hacia la victoria y hacia la salvación. Y fíjense cómo Pedro lleva la mirada de estos creyentes a un lugar precioso y muy particular, Cristo y su gloria en la cruz. Pedro nos está mostrando, hermanos, que el sufrimiento de Cristo tiene un propósito. El sufrimiento de Cristo tiene poder, tiene esperanza, trae esperanza para el creyente. Por eso nosotros estamos en presencia de un pasaje que es sumamente, profundamente cristocéntrico, porque vamos a ver a Cristo sufrir, pero también vamos a ver a Cristo triunfar y por sobre todas las cosas a Cristo salvar, hermanos. En la historia del mundo nunca se ha cometido semejante atrocidad, nunca se ha cometido un crimen tan atroz como la muerte del Hijo de Dios. Pero bien sabemos todos los que estamos acá que ese evento, esas circunstancias han traído muchos beneficios al hombre. Siempre decimos, Dios fue glorificado en la muerte del Hijo y nosotros, viles pecadores, hemos sido bendecidos. Y fíjense qué contradictorio, porque a través de un sufrimiento inmerecido, Dios provee salvación a hombres que no la merecen. Es interesante eso es lo que vemos en la cruz de Cristo. Cristo no merecía sufrir, pero Él sufrió, dice la Escritura, y Él abrió las puertas del cielo para hombres y mujeres que sí merecían atravesar y padecer lo que Él padeció. Así que vamos rápidamente, hermanos, a considerar 4 puntos. Vamos a tratar de cubrir los 4 en el día de hoy. Punto número 1, la razón de los sufrimientos del Señor Jesucristo. En el punto número 2 vamos a ver la eficacia de estos sufrimientos. Punto número 3, cuál es
el propósito del sufrimiento de Cristo y lo último que vamos a ver son las consecuencias de su sufrimiento. Verso 18 dice allí, veamos el primer punto, ¿cuáles fueron las razones del sufrimiento de Cristo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esa expresión, esa identificación que encontramos en el texto, Cristo, no es un nombre propio, sino que es la designación de un oficio. El Nuevo Testamento se refiere al Señor con identificaciones tales como Salvador, Redentor, Mediador. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento este tipo de definiciones, cuando vemos que el texto se refiere al Señor como Cristo Jesús, o como Jesucristo, o como Jesús el Cristo, no tenemos que entender eso como si fueran nombres propios, como una persona que se llama Simón Pedro, o Ramón, Raúl, Ramón Jorge, Juan Marcos, otro pasaje, José Luis. No, se trata más bien de un nombre, que es Jesús, es el nombre propio, seguido por una identificación oficial. Es como cuando en la Biblia se llama o se identifica a Juan el Bautista. ¿Se entiende? Herodes el rey, Jesús el Cristo, el oficio que él vino a cumplir. Cristo es el equivalente en griego a Mesías y significa el ungido. Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra en tres idiomas distintos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos, dice la Escritura, con aceite. Y eso simbolizaba la consagración a ese servicio divino que ellos tenían por delante. Pero los profetas también anunciaron la venida de uno que con toda autoridad iba a ser llamado el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque en él se iban a conjugar estos tres oficios que nosotros encontramos en la Escritura, rey, profeta y sacerdote. Se iban a conjugar, iban a hacerse uno en él como nunca antes había ocurrido. Cuando Jesús es designado como el Cristo en el Nuevo Testamento, los judíos entendían perfectamente que se le estaba señalando como aquel ungido, prometido en el Antiguo Testamento, como ese descendiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Un judío sabía eso. Pero esa obra mesiánica, por su misma naturaleza, iba a estar conectada con mucho sufrimiento, hermanos, con mucho dolor. El ungido de Dios fue enviado al mundo para padecer por su pueblo, para sufrir por su pueblo. Es lo que Pedro está tratando de plasmar en la mente de estos creyentes. El justo por los injustos, dice nuestro texto. En esa expresión está contenida el corazón del Evangelio, la expiación sustitutiva de Cristo. Es decir, Cristo no sufrió como mártir, Él sufrió como sustituto. Cristo no padeció la injusticia humana solamente en todos los eventos que rodean su crucifixión, sino que el juicio divino contra el pecado es lo que está ocurriendo en los sufrimientos de Cristo. El justo por los injustos. La inocencia perfecta del Hijo de Dios fue ofrecida por gente injusta, por gente culpable. Esto no es ni más ni menos que una doctrina que nosotros conocemos en teología como la expiación sustitutiva y suficiente. Y ahora vamos a ver por qué es suficiente. Cristo está tomando el lugar de su pueblo para satisfacer la justicia de Dios y así reconciliar a ese pueblo con Dios. En el capítulo anterior, Pedro dice, en el versículo 22 del capítulo 2, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es nuestro Cristo. Nunca, ni una sola vez en toda su vida terrenal, Cristo dijo o pensó algo que fuera contrario a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Él asumió una naturaleza humana, dice la Escritura, semejante en todo a la nuestra. Sin embargo, nunca pecó. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo tuvo que sufrir siendo inocente,
¿Por qué? Porque Él estaba pagando la deuda de todos aquellos culpables a quienes Él vino a salvar. Ese es el tema central de esa profecía gloriosa que nosotros encontramos allí en el capítulo prohibido para los judíos. ¿Cuál es ese capítulo? Isaías 53. Isaías 53 habla de quién es, de quién será, de lo que va a ser el siervo sufriente de Jehová. Una profecía que fue escrita 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 podría ser titulado El justo que sufre por los injustos. Esa oración que vemos allí en las palabras de Pedro. Dice el versículo 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y ahí aparece la palabra, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías en esta profecía se está poniendo en el lugar de un judío. Isaías está diciendo que los judíos van a interpretar mal los sufrimientos del Señor. Lo van a ver como una persona a quien Dios está castigando. Ellos pensaban eso, ellos pensaban que Dios quería que ellos mataran a Jesús por blasfemo. Ese fue el móvil que los llevó a ellos a entregar al Señor para ser crucificado. Verso 5 de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, está diciendo el profeta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. El profeta dice, en otras palabras, el castigo que procuraba nuestra paz fue sobre Cristo. Y allí tenemos un desglose precioso, hermanos. No nos daría el tiempo para ver todo el detalle de Isaías 53, pero ¿cuál es el énfasis de este capítulo? Que los pecados de otros, las iniquidades de otros, los castigos que otros merecen, eso fue sobre Cristo. Eso fue lo que Cristo cargó en la cruz del Calvario. Porque la justicia de Dios exige que todo pecado sea castigado. Si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser un Dios justo. Dios dejaría de ser justo, es decir, dejaría de ser Dios si Él no castigara el pecado. Entonces, todo lo que otros merecen fue puesto sobre Cristo, es lo que está diciendo nuestro pasaje. Y me encanta lo que dice el autor, todo pecado jamás cometido. Pensá en alguien que no ha nacido. Todo pecado jamás cometido por una persona que jamás ha vivido en la historia del mundo, será castigado. ¿Se entiende? Es un juego de palabras, pero todo pecado jamás cometido por alguien que jamás ha vivido será castigado. ¿Por qué? Porque así de inviolable es la ley de Dios. Todo pecado jamás cometido será castigado, dice este autor. Ya sea que el pecador mismo sea castigado o que Cristo haya recibido ese castigo a favor del pecador. Pero ningún pecado va a quedar sin castigo. Wow, hermanos. Yo no sé si te das cuenta lo que esto significa. Porque si tenés a Cristo en tu vida, si vos has creído verdaderamente en el Evangelio de Cristo, dale gracias, dale gloria a Dios. Porque la copa de la ira de Dios por tus pecados cayó sobre Cristo, fue cargado por Él. Pero si vos no tenés a Cristo, si todavía estás rechazando el Evangelio, si todavía estás rechazando al Salvador que se proclama en el Evangelio, si Cristo es un chiste para vos, si Cristo es algo, un accesorio, mi oración, hermanos y amigos, es que Dios transforme ese corazón de piedra, que abra tus ojos. ¿Por qué? Porque si no tenés a Cristo y Cristo es un chiste, es una risa, sos un pecador que está en manos de un Dios airado. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es amor. Sí, claro que Dios es amor, pero esto que yo te acabo de decir es la verdad sobre tu pecado. Entonces, tenés que entender que Dios nos ha provisto un sustituto. Esa es la noticia que todo pecador en todo lugar debe escuchar. Dios en su amor proveyó un sustituto que asumiera el castigo, que asumiera mi castigo. El sustituto por el pecado del hombre tenía que ser inocente, tenía que ser perfecto en santidad. Debía poseer intrínsecamente valor infinito. ¿Por qué? Porque la deuda que ese sustituto iba a pagar, adivinen qué valor tenía. Era una deuda infinita también. ¿Nunca te preguntaste por qué se habla
en la Biblia o en la iglesia de castigo eterno para personas que viven cierta cantidad de tiempo y han pecado, sí, pero mueren. ¿Pero por qué eternidad? Una eternidad de castigo. A veces comparamos los años que nosotros vamos a vivir con la eternidad y puede llamar la atención a alguien, ¿por qué un castigo eterno? ¿Sabes cuál es la respuesta? Por la magnitud de tu pecado. Porque por la magnitud de nuestros pecados. La magnitud, hermano, el alcance de un pecado no se mide únicamente por el pecado cometido en sí, sino por quien recibe ese pecado. Yo te hago una pregunta: golpear a un perro, darle una patada, tirarle un cascotazo, ¿es lo mismo que golpear a un hombre? ¿Es lo mismo que golpear a alguien más grande que vos? No es lo mismo. Golpear a un hombre común y corriente no es lo mismo que golpear al presidente, que golpear al rey, que golpear a una autoridad. Entonces te das cuenta que la ofensa en sí, el agravio no se mide por el agravio solamente, sino por aquel que lo recibe. Y todo pecado que el hombre comete es primariamente una ofensa contra un Dios infinito. Es así, hermanos. Nada más y nada menos que contra el Dios infinito y eterno. Y nada menos que el infierno puede ser el castigo que merezca una persona que se atreva a enfrentar a Dios, que se atreva a pecar contra Dios. En todo el universo, hermano, no existe un solo ser que reúna todas estas cualidades, las que acabamos de ver: inocente, perfecto en santidad, valor infinito. No existe nadie excepto uno, Dios. Él sí es así. Él reúne las condiciones que su justicia requiere. Entonces, caemos en la cuenta de que no hay otra forma de salvar al hombre que no fuera a través de la encarnación de Dios, el Hijo. Solo Dios hecho hombre podía ser ese sustituto perfecto para el hombre. Eso fue lo que Dios hizo en su amor. Y ahí tiene mayor dimensión el amor de Dios. Pero claro, antes hay que entender el impacto y la magnitud y el alcance de tu pecado. Juan el Bautista lo identificó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pablo lo expresa de una forma perfecta en su carta a los Corintios, 2 Corintios 5:21, perdón. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué estamos viendo? La razón de los sufrimientos de Cristo. Ahí está la razón de los sufrimientos de Cristo. No fueron sus pecados los que los llevaron a la cruz, porque Él no había cometido ninguno, y el texto de la Escritura es claro: fueron tus pecados los que llevaron a la cruz a Cristo, fueron mis pecados. Esa es la razón. Ahora miremos la eficacia de sus sufrimientos. Hay algo que nosotros no podemos pasar por alto en el texto que estamos leyendo, porque también Cristo, se está identificando el oficio, lo que Él vino a hacer, el ungido, el Mesías, el siervo sufriente, el Señor, padeció una sola vez por los pecados. ¿Querés saber dónde está la eficacia? Ahí está la eficacia, una sola vez. Esa palabra es una sola palabra, lo que en nuestro texto se traduce como una sola vez, es una sola palabra griega en el original, que significa validez perpetua, algo que no requiere repetición. Y eso significa que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Así de eficaz fue, hermano, una sola vez. No necesita ser repetido muchas veces, una sola vez. Que Cristo haya sido sacrificado una sola vez por los pecados, eso fue novedoso para los creyentes judíos. Y eso fue lo que ellos rechazaron, y eso fue lo que ellos no pudieron entender. ¿Por qué? Porque durante siglos ellos tuvieron que sacrificar animales, corderos. Una persona a lo largo de toda su vida tenía que ir al altar, llevar, ofrecer, traer su ofrenda, traer su animal para ser sacrificado. Pero todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio, al gran sacrificio. Una sombra de aquel gran sacrificio que iba a pagar una vez por toda la deuda del pecador, una vez y para siempre. Esa es la eficacia. Esa es una de las enseñanzas de la carta a los Hebreos. Tendríamos textos tremendos para hablar y para mirar allí en la carta del autor
a los hebreos, no sabemos quién lo escribió, uno la costumbre dice Pablo, pero no sabemos el autor, pero es tremendo porque el autor de Hebreos dice, capítulo 1, verso 3, solamente leo algunos pasajes, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor lo está identificando a Cristo como aquel que nos ha purificado de nuestros pecados. Cuando llegamos al capítulo 7, verso 26, ahí dice, tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo era este sustituto, este sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. La eficacia de los sufrimientos, de los padecimientos que Cristo tuvo allí en la cruz, una vez para siempre. Y así podríamos estar leyendo la carta a los hebreos. Los cristianos no necesitamos sacerdotes, hermanos, que sean intermediarios entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo a presentar su propia vida en sacrificio, en intermediación por nosotros. Y eso es glorioso, porque vemos en Cristo estas figuras. Vemos en Cristo la ofrenda, el sacrificio, pero al mismo tiempo el sacerdote. Y eso es maravilloso, hermanos. Él es el que intercede, pero también Él es el que se ofrece. Los sacerdotes se sucedían uno tras otro en el Antiguo Testamento. A medida que iban muriendo, continuaba el hijo del sacerdote, y así sucesivamente. Pero nuestro sumo sacerdote se levantó de la tumba al tercer día, dice la Escritura, vive para siempre. ¿Y saben qué? Tiene un sacerdocio intransferible. No hay quien lo suceda. Él es único. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No te asombra eso? ¿No te asombra saber que todo aquel que ha creído en el Evangelio de Cristo goza de su salvación y tiene a Cristo como intercesor, como aquel que intercede continua y perpetuamente delante del trono de Dios? Cristo es tu sacerdote si sos cristiano. Cristo es tu mediador, Él vive para siempre. Y ese sacrificio que Él presentó en la cruz del Calvario compensó, dejó satisfecha plenamente la justicia de Dios. ¿En serio? Sí, una vez y para siempre. Y resalta eso en la palabra de Dios. Esa es la eficacia de su sufrimiento. Punto número 3, hermanos. El propósito de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la meta? Llevarnos a Dios. Esa palabra llevarnos o acercarnos da la idea de acercamiento de dos personas que estaban distanciados. Imagínate, te ilustro esto, Dios de un lado y vos del otro, lejos, un abismo de distancia, y Cristo tomándote y llevándote hacia Dios. Cristo tomándote y llevándote, acercándose. Por causa de nuestros pecados nosotros no tenemos ningún derecho, hermano, de presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Él es santo perfectamente, Él es justo perfectamente. No hay chance para un pecador amparado en su propia justicia que tenga comunión con Dios. Pero acá está la buena noticia, Él pagó toda nuestra deuda delante de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y de esa forma Él abrió un camino que permite el acceso al trono de Dios. Es por eso que en el mismo instante en que muere el Señor Jesucristo en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese velo bloqueaba la entrada a ese lugar santísimo que en el templo simbolizaba la presencia de Dios. Pero ese camino fue abierto para el creyente y ahora puede acercarse libremente y tener comunión franca, sincera, abierta. ¿Con quién?
con el Dios eterno, con el Dios eterno del universo. El gran propósito de sus sufrimientos, el gran propósito de nuestra salvación no es simplemente ir al cielo después de esta vida. Qué fea la vida cristiana si se la vive de esa forma. Ir al cielo después de esta vida es algo maravilloso. O sea, la vida no termina en una tumba. Cristo es el ejemplo claro de ello. Él resucitó y por lo cual nosotros vamos a resucitar. Pero repito, el propósito de nuestra salvación no es simplemente eso. El gran propósito de nuestra salvación es que nosotros podamos tener comunión plena y verdadera con Dios aquí, ahora y por los siglos de los siglos de los siglos. Ese es un gran amén, hermanos. Ese es el propósito, tener comunión. Él nos acercó cuando estábamos lejos y nos trajo. Esa comunión que fue interrumpida en el Edén por el pecado, esa comunión que el hombre pierde en el Edén, en la cruz de Cristo se hizo posible la restauración, la reconciliación del hombre con Dios. La historia bíblica, hermanos, comienza con el hombre escondiéndose de Dios por su pecado. Pensá un poquito en eso. Quiero ponerte en ese lugar. Que recuerdes, no vamos a leerlo, creo que conocemos la historia. Que recuerdes lo que pasó en el Edén. Allí el hombre cayendo en pecado, desobedeciendo a Dios. Así comienza la historia, la triste historia. Un comienzo triste, pero un final feliz, hermanos. ¿Por qué? Porque la historia termina con el hombre teniendo comunión con Dios por esa bendita obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo termina la historia? Apocalipsis 21, versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cómo si el hombre cayó? Sí, pero ahora el hombre fue redimido con los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿No te asombra eso? Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, ese derecho de disfrutar de una comunión gloriosa, plena, perfecta con Dios, el derecho de disfrutar de su presencia, nada más y nada menos. Lo que Adán perdió, Cristo, nuestro segundo Adán, nuestro postrer Adán, lo recobró, lo ganó para nosotros. En la cruz, sí, ese elemento de derrota, de muerte. Allí Cristo, en plena debilidad, Él está venciendo, hermanos. Por eso es el Cristo que sufre y que triunfa, hermanos, que salva. Ese es el perfecto plan de redención de Dios. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Vimos la razón, vimos la eficacia, vimos el propósito de los sufrimientos. Y por último veamos las consecuencias de los sufrimientos del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ya lo hemos visto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Muchos eruditos, hermanos, muchos teólogos, dicen que este es uno de los pasajes más complejos, más controversial del Nuevo Testamento, versículos 19 y 20 especialmente. Porque la pregunta que podríamos hacer es: ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Muerto en la carne es una expresión que no solo hace referencia a muerte corporal, a la muerte corporal de Cristo, sino también al hecho de que su vida fue violentada, fue quitada por otros. Pedro no solo está diciendo que Cristo murió, sino que Cristo fue muerto, hermanos. Él fue asesinado. ¿Se dan cuenta? Morir y ser muerto son dos cosas diferentes. Murió tal persona, es distinto a decir
fue asesinado, fue violentado. Se cometió un tremendo acto, un tremendo homicidio. Es distinto, tiene otro peso. Isaías 53:7, ese precioso capítulo, el capítulo prohibido, como decíamos antes, que hoy hacíamos referencia, dice que él fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, dice el versículo 8. Esa es una expresión que indica una muerte atroz, una muerte violenta. Él fue ejecutado. El Mesías tenía que morir de esa forma, no podía morir de una muerte natural, sino que su vida tenía que ser cortada. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el salmista, el profeta, en el Salmo 22:16, Isaías 53, 700 años antes de que los eventos sucedan. El Salmo 22:16, escrito 1000 años antes de Cristo. Y fíjense lo que dice: horadaron mis manos y mis pies. Es decir, me traspasaron las manos y los pies. Eso es lo que significa. Una clara referencia a la crucifixión de Cristo. Pero Pedro también dice que fue vivificado. No solamente fue muerto, como decíamos antes, muerto en la carne. Ya quedó claro lo que eso implica. Pedro dice que fue vivificado en espíritu. ¿Y qué significa esa palabra vivificar en las Escrituras? Bueno, tiene distintas connotaciones. A veces se usa, por ejemplo, para referirse a la acción de comunicar vida, por ejemplo, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está plasmada la idea en ese término griego de esta palabra que se traduce vivificar. Pero también se usa en la Escritura para hablar de la restauración de la vida, como en el caso de la resurrección de una persona que había estado muerto. Bueno, eso vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero otro uso que se le da en la palabra de Dios es para referirse, hermanos. Esa palabra vivificar apunta a la comunicación de una mayor medida de vida. ¿Cómo? La comunicación de una mayor medida de vida. No en el sentido de que una persona esté más viva de lo que estaba. Ahora se vivificó, ahora tiene más vida. No, sino en el sentido de que esa vida adquiere ahora un poder más superior. En este último sentido es que Pedro está diciendo que Cristo fue vivificado en espíritu, como consecuencia de sus sufrimientos redentores. Y en su calidad de Mesías, como ese Dios encarnado, Cristo fue vivificado en espíritu. Es decir, Cristo fue investido, ungido con el poder de darle vida a todos aquel que creen en Él como Mesías. Esas son las implicaciones que tiene este pasaje, este término, esta palabra. ¿Y cómo? Él no tenía ese poder antes. Sí, Él tenía ese poder antes como Dios, pero acá estamos viendo a Cristo como el mediador, como ese Dios que se hizo hombre, que fue muerto en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Es decir, Él ahora es ungido con todo el poder para darle vida a todos aquellos pecadores que se acercan a Él. Dice un autor, un teólogo del siglo XVIII, como una persona divina que Él era toda la vida, y todo el poder era necesariamente inherente, es decir, innato, inseparable a su naturaleza, como una persona divina, pero como mediador, es decir, como el Mesías, como el Dios hombre, esa vida y energía espiritual que lo hacen ser poderoso para salvar, son dones otorgados a Él por el Padre como recompensa de su obediencia hasta la muerte y como el medio para alcanzar el propósito final de su sacrificio expiatorio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que Cristo le hace conocer a los discípulos antes de enviarlo por el mundo, hermanos, a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Qué es lo que le hace ver a ellos para que ellos entiendan y sean vigorizados? ¿Qué es lo primero? Su autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan? Alguna vez hemos visto, ahí está anclada la gran comisión. En mis estrategias, en mis shows, en mis logros, veía ahora, viajando a Rosario,
¿Cuál era el eslogan? Venía a escuchar buena música y una buena noticia. Festival Luis Palau, Rosario. Venía a escuchar buena música, un buen show. Estos son los artistas, y una buena noticia. Los evangélicos se avergüenzan del evangelio, hermanos. Eso es triste. La gran comisión era alcanzar a los perdidos, está anclado no en el show que yo pueda ofrecer, no en lo cool que pueda sonar mi actividad, mi evento. Acá está, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí se prende. ¿Qué cosa? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo dice, me es dada. Él está hablando como Mesías. Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad. Siempre lo tuvo, pero dice, ahora me es dada. No es que antes era un pobre diablo, no, siempre la tuvo, pero ahora me es dada, dice Cristo. ¿Qué Cristo está hablando? El Cristo resucitado es el que está hablando, hermanos. Pequeño detalle, Cristo resucitado, Cristo venciendo la muerte. Cristo está diciéndole a sus discípulos, vayan en mi autoridad, en mi poder, porque ahora yo tengo el poder de impartir vida como Mesías. ¿A quiénes? A todos aquellos que van a creer en mí por la predicación de ustedes. Ustedes no van a ir en su propia fuerza. Dejen a un lado sus shows, sus estrategias, sus planes, sus buenas ideas. No, vayan en mi nombre, porque es mi nombre el que tiene poder y autoridad. Por eso estos 2 hombres, de estos 12 hombres, sin recursos, sin dinero, sin show, sin cantantes, sin obras, sin tecnología, trastornaron el mundo, llenaron el mundo conocido en esa época. ¿Con qué? Con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hombres que fueron solo en el poder y en la autoridad, encomendados por la autoridad de Cristo. Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué hacemos nosotros? Sembramos en la tierra un grano de trigo. ¿Y qué ocurre? Se pudre, pero produce un fruto que después es cosechado. Y vos viajás ahora en esta época del año y ves, bueno, Gustavo viaja mucho, o anda en el campo y ven cómo están los campos ahora con la lluvia y el color que va tomando el campo, el trigo. Ahora está medio verdoso por algunas partes, amarillento. Ya está, dentro de poco va a estar próximo para ser cosechado. La muerte, en ese caso, en ese ejemplo, termina trayendo vida. Se siembra la semilla, se muere, se pudre y trae vida, produce frutos y se cosecha. Bueno, Cristo está diciendo, hablando de su muerte, este grano de trigo tiene que caer en la tierra, este grano de trigo tiene que caer, tiene que morir. ¿Por qué? Porque de lo contrario quedaría solo, sin fruto. Si nosotros continuamos leyendo Juan 12:32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Dice el lenguaje actual, cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Ahora vamos a ver bien quiénes son esos todos. Juan 17:1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Dice el lenguaje actual, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Dios el Padre le dio a Cristo en su calidad de Mesías el poder de impartir vida espiritual a otros. Ahora los muertos espirituales pueden ser vivificados por el poder y por la autoridad del Mesías. ¿Cómo? Sí, es así. Y eso no es otra cosa que el resultado directo de sus padecimientos en la cruz, porque la semilla tiene que ser sepultada, tiene que podrirse, tiene que morir para dar vida. Es lo que vemos en Cristo.
Algo que genera discusión, controversia de este pasaje, que hace que algunos se agarren de los pelos. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados que Pedro menciona? ¿Y cuándo fue eso de que Cristo les predicó? Muchas interpretaciones se han dicho con respecto a esto a lo largo de toda la historia, hermanos. Ahora, sea quienes sean esos espíritus encarcelados, de alguna manera están conectados con los días de Noé, versículo 20. Entonces, cualquiera sean esos espíritus, hay algo que sabemos, son dos aclaraciones importantes, están conectados con los días de Noé. Hay una clara referencia en el texto y en la carta de Pedro, de Primera de Pedro. Y por otro lado, tenemos que saber que no hay ninguna doctrina en las Sagradas Escrituras que enseñe que el hombre tenga una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte. No existe, eso es mentira, eso no hay a la luz de la Escritura. Cuando alguien muere, el destino de esa persona ya está sellado y el periodo de gracia y de arrepentimiento se ha cumplido, se ha cerrado. Nosotros sabemos, por lo que se relata en Génesis, que en los días de Noé, para pensar en estos espíritus encarcelados que están conectados con Noé. Bueno, ¿qué pasaba en los días de Noé? La maldad del hombre había llegado a un nivel extremo, dice la Escritura, hermanos. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra está describiendo tiempos de violencia, tiempos de indiferencia, tiempos de apatía espiritual, una absoluta indiferencia, diría yo, desprecio de Dios. Y fíjense lo que Jesús dijo acerca de su segunda venida, Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, no dijo como en los días del rey tanto, no dijo como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Fíjense que el Señor está hablando y está enfatizando lo que se dice en Génesis 6:5. Una total indiferencia. Por 120 años Noé estuvo anunciando a su generación la salvación del juicio de Dios. Durante 120 años Noé se dedicó a predicar y a construir un arca para todo aquel que quisiera salvarse. ¿De qué? De ese día donde se aplicaría el juicio de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Nadie quiso escuchar, a nadie le interesó. Se le burlaban a Noé. Llover si nunca había llovido sobre la tierra. Mar si la casa de Noé o su ubicación estaba lejos del mar. Al final, ¿cuál es el final? Ya conocemos la historia. Nadie entró en el arca. ¿Quién se salvó? Solo Noé y su familia. Nadie. ¿Te das cuenta? Y lo que Pedro está haciendo en nuestro pasaje es hablar de estas personas, aquellas personas que perecieron, en los días de Noé, en el diluvio. Estos hombres y mujeres son los que están ahora encarcelados esperando el día del juicio. Ajá. Y cómo ellos tuvieron la posibilidad de escuchar, cómo Cristo les predicó a esos espíritus encarcelados, a esos hombres y mujeres que están ahora encarcelados. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando todavía había esperanza para ellos. Sin embargo, la rechazaron. ¿Y cómo? Nosotros estamos hablando del Cristo sufriente, aquel Dios que se hizo hombre. Pero estos espíritus, estos hombres, estas mujeres, hacen referencia al estado anterior de Cristo, es decir, no encarnado. ¿Se entiende? Cristo en su estado de preencarnación, hermano, predicó a los espíritus que ahora están en prisiones, de los cuales habla Pedro. Eso fue hecho por el Espíritu Santo, ¿cómo? ¿De qué manera? En la predicación de Noé. Pero solo Noé y su familia creyeron y fueron salvos. Los otros rechazaron esa predicación. Es decir, es el mismo Espíritu de Cristo que capacitó y que sostuvo a Noé por 120 años para predicar a esos hombres de su generación. Ese mismo Espíritu es el que capacita a los hombres hoy para que prediquen a Cristo
en su generación, en cada generación. Fíjense lo que dice el mismo Pedro, los profetas, capítulo 1, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Quién? ¿Quién dice ahí, hermanos? ¿Qué dice el verso 11? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Quién? El Espíritu ¿de quién? De Cristo, que estaba en ellos. Pedro está apuntando al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los creyentes del nuevo pacto, dice, inquirieron, indagaron acerca de esta gloriosa salvación que fue proclamada. ¿Y qué hicieron ellos? Escudriñaron. ¿Qué persona y en qué tiempo indicaba? ¿Quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora, dice, ahora, hoy son anunciadas, está diciendo Pedro, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es tremendo, hermano. Pedro está conectando el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu del Señor que hoy capacita a los siervos que predican el Evangelio hoy, que predican la buena noticia. Así ocurrió antes del diluvio. El mismo Espíritu de Cristo fue y predicó a través de Noé a estos hombres y mujeres que perecieron en el diluvio. Segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero, predicador, proclamador, comunicador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esa palabra que se traduce como pregonero en forma de sustantivo es la misma palabra que aparece como verbo en 1 de Pedro 3:19 cuando dice que Cristo fue y predicó. Repito, lo que aparece como pregonero, 2 de Pedro 2:5, es la misma palabra que se traduce como predicó en el verso 19 de nuestro texto. Noé fue pregonero, Noé predicó mediante el Espíritu de Cristo, preencarnado, que estaba en él. Por eso entendemos que es el mismo Cristo quien predicó a esa generación antes del diluvio. ¿A través de quién? A través de su siervo, a través de Noé. En definitiva, eso fue lo que ha pasado en cada generación, hermanos. A través de los hombres que Dios ha llamado para proclamar el Evangelio. En Lucas capítulo 10 nosotros vemos que Cristo envía a los 70, esos 70 discípulos para que predicaran el Evangelio a través de toda Judea. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Y qué dice el texto? Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. No está diciendo, el que a vosotros oye será castigado porque no ha oído a mis discípulos. No. El Señor está comisionando 70 discípulos suyos y le dice, vayan, y el que a vosotros oye, a mí me oye. Aquel que los rechaza a ustedes, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, ¿te das cuenta quién estuvo proclamando salvación en los tiempos de Noé a lo largo de todas las generaciones y aún hoy? Repito, ¿quién estuvo proclamando salvación en los tiempos de Noé y a lo largo de todas las generaciones y aún hoy? ¿Quién es? Cristo mismo, hermanos. Cristo mismo. Cuando se está predicando el Evangelio de Jesucristo, con el poder de Jesucristo, es la palabra de Cristo la que se está comunicando. Es Cristo mismo quien está hablando. Repito eso, hermano, cuando se predica el Evangelio con fidelidad. Y yo oré hoy, no sé si se percataron, que el Evangelio, o sea, llene este lugar, pero el Evangelio bíblico, el Evangelio de las Sagradas Escrituras, porque es ahí lo que nos da garantía de que es Cristo el que está comunicando su Evangelio, es Cristo el que está hablando. Entonces, rechazar esa palabra es rechazar a Cristo, no a un hombre. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro viene tratando en este pasaje, hermanos?
Pedro está animándoles, dije yo. ¿A quiénes? A creyentes que están sufriendo en medio de dificultades. Ellos están sufriendo por la causa de Cristo. Cristo no está atado al tiempo ni al espacio, hermanos. Así como Cristo estuvo con Noé, capacitándolo a Noé para hacer la labor que Él le encomendó, obrando en su espíritu para que Noé, sin desmayar, a pesar de toda la necedad de su corazón, permanezca firme durante 120 años. Bueno, lo que Pedro le está diciendo es de la misma forma, Él está con ustedes. De la misma forma, Él está dándoles el poder. ¿Para qué? Para que sigan soportando, para que sigan padeciendo, para que sigan haciendo su obra, dándoles paciencia para perseverar. Mientras sufrimos haciendo el bien, sería la idea. Tiene sentido en la mente de estos creyentes ahora. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que tener que sufrir después por seguir la senda de los incrédulos y los de duro corazón, aquellos que perecieron antes del diluvio. Los hombres en los tiempos de Noé se burlaron, hermanos, rechazaron el mensaje, se burlaban de la palabra de Dios predicada, como muchas personas hoy en día. Pero ¿saben qué? Esa burla se convirtió en llanto eterno. ¿Cuándo? Cuando las puertas del arca se cerraron en ese día. Pasaron de la burla al llanto eterno, hermanos. Esos hombres no han vuelto a sonreír nunca más en las prisiones donde se encuentran. Están esperando la angustia verdadera. Están esperando el día del juicio final, donde todo el universo va a ver y va a escuchar un espantoso veredicto al lago de fuego y azufre. Esa es la espera de aquellos que se burlan del Evangelio. Este pasaje nos alienta, hermanos, al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en la minoría. Noé y 7 familiares suyos subieron al arca. Y si todo el mundo dice algo, entonces tiene razón todo el mundo. No, hermano, no siempre, ojo con eso, no siempre es una desventaja estar en la minoría. Acordate de Noé. En los años previos del diluvio, el mundo estaba dividido en 2 grupos. Uno tenía 8 personas y el otro grupo tenía a todos los demás. Pero esos 8 fueron los únicos que se salvaron. Si algo ha demostrado la historia del hombre, hermano, es que la razón no siempre está del lado de la mayoría. No es el número de personas lo que valida una creencia. Entonces vos mirás acá a tu alrededor y vos decís, ¿somos nosotros nomás? No es el número de personas lo que valida una creencia. Lo que valida una creencia es la base que la sostiene. Es la base que la sostiene. Dios le dijo a Noé, viene un diluvio sobre la tierra, construí un arca. Él y su familia le creyeron. Y él y su familia se salvaron. Los demás hombres permanecieron en incredulidad, se rieron y perecieron. Pero Noé y su familia confiaron en la palabra de Dios. Claro, porque lo que valida una creencia es la base que lo sostiene. Es quien habló, quien dijo, quien anunció. Y nunca olviden esto, hermano, la verdad sigue siendo verdad. No importa quién la crea. La verdad sigue siendo verdad. Amén. Conclusión, hermanos. ¿Todavía no crees en Cristo? Hacete la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer con la palabra que escuchaste hoy? Un pasaje netamente cristocéntrico. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque el que no está con Él está en su contra. Cristo mismo lo dijo. A Cristo se le ama o se le odia. No hay un término medio. Bueno, yo tal vez estoy ahí amigándome. No, a Cristo se le ama o se le odia. O pertenezco a Cristo o pertenezco a Satanás. Así es la exclusividad del Evangelio. Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar a un predicador, no es rechazar al pastor, no es rechazar a mi esposa, a mi esposo que me predica de Cristo, a mi padre que me habla de Cristo. No, no. Rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar a Cristo mismo. Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar una iglesia. Lo estás rechazando a Él, lisa y llanamente, porque el que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación esta noche? Abrazá hoy mismo, por la fe, ¿a quién? A ese justo que murió por los injustos, para llevarte a Dios. ¿Por qué? Porque su gracia todavía sigue disponible, aún no se ha cerrado el telón, aún no se ha terminado. Estamos en el periodo de gracia y mientras tenga vida, hay oportunidad. Hoy es la oportunidad. Andá a Cristo.
¿Sabe cuál es mi oración? Que el terror de la justicia perfecta de Dios caiga sobre tu vida. Yo oro para que si hay alguien sin Cristo, el terror, escuchá bien esto, de la justicia perfecta de Dios caiga sobre vos. Pero no para que te quedes aterrorizado ahí, sino para que eso te mueva a buscar a Cristo, a correr a Cristo, porque Él es el que te puede librar del terror de la justicia perfecta de Dios. Sí, pastor, pero yo ya soy creyente, yo pertenezco a Cristo. Bueno, gloria al Señor por eso. La pregunta es, ¿sos plenamente consciente de que todos tus pecados fueron perdonados? Si sos un verdadero creyente, ¿sos plenamente consciente de eso? ¿Sos consciente de que el Dios del cielo te amó con un amor tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por vos? Sí, pastor, soy consciente. Bueno, gloria al Señor. Ahora tenés acceso al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios. Su Espíritu Santo mora en tu corazón. ¿No te conmueve eso? ¿No te trastorna la cabeza? Un inconverso no entiende eso. Un incrédulo no entiende eso, porque nunca ha vivido. Él no sabe lo que es tener al Espíritu Santo de Dios obrando en su corazón, trayendo a su memoria, a su conciencia, la santa palabra de Dios. Pero nosotros sí somos conscientes, los creyentes somos conscientes y podemos encarar la muerte con confianza porque el Señor Jesucristo dijo en esa bendita cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Él ya está consumado, consumado es. Esa es la eficacia de su sacrificio, de su sufrimiento. Si vos sos un creyente, vos sabés bien que el día que cierres tus ojos, estarás en su gloriosa presencia. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, decíamos hoy. No habrá imperfección, no habrá angustia, no habrá tristeza, no habrá desánimo. Porque el Señor lo promete. ¿Quién? El Cristo que sufre, el Cristo que triunfa, el Cristo que salva. Él es el fundamento de nuestra fe. Sus sufrimientos por nuestros pecados fueron. ¿Su sacrificio fue eficaz? Claro que sí. Fue eficaz y nos llevó a Dios. Y esa victoria en la cruz asegura vida eterna para todo pecador que se arrepiente y aún más para aquel que ya ha corrido a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando Pedro escribió estas palabras, él buscaba consolar a los creyentes. Yo no sé si necesitas consuelo hoy, pero estas palabras tienen que traer consuelo, fortaleza, aumentar tu fe. ¿Por qué? Porque hoy en día este mismo Cristo sigue siendo nuestro consuelo. Él sigue siendo nuestra esperanza, nuestra garantía de que el sufrimiento y el padecimiento no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Cristo Jesús, aquel que murió, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y fue vivificado en espíritu. Amén.